Hola, buenos días, gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a este martes santo, a este nuevo encuentro de Cielos Sonoros, este espacio para conectar con la música que somos, con la vibración que todos tenemos. Y en esta semana especial, en esta semana, la semana grande, como se le llamaba antiguamente, hoy es un día muy particular. Es un día el día de las controversias, se lo llama habitualmente, porque es el día en que, después de haber entrado en Jerusalén, eh, empiezan a pasar aceleradamente todas las cosas. Lo que las liturgias proponen para el día de hoy eh, es como que compendian demasiado eh, material, todo junto, demasiados pasajes del Evangelio se mezclan, depende del año, es el Evangelio que se va a leer, porque hay como varios, hay tres ciclos en la liturgia católica sobre todo. Entonces cada año corresponde a un ciclo diferente y depende de eso es qué Evangelio se lee. Pero lo cierto es que todos tienen que ver con esto de Jesús en Jerusalén, instalado, enfrentándose a la autoridad religiosa de Israel. Eso es básicamente lo que sucede, además de algo que vamos a ver con un poco más de profundidad el día de mañana, que es el anuncio de las negaciones de Pedro y la traición de Judas, aunque también están puestos en este martes santo. Entonces, después de la entrada de Jesús en Jerusalén, hay como un gran revuelo en la ciudad, ¿no? La gente, lo que esperaba la gente después de esa aclamación, después de esa vitoreo de la entrada triunfal, era que Jesús se enfrentara a las autoridades, ¿sí? Que de algún modo utilizara todo este fervor y este eh, apoyo popular para hacer algo similar a lo que Moisés había hecho en Egipto, liberarlos de la esclavitud, bueno, liberarlos del yugo romano, ¿no? Y esto es lo que espera. Y vamos a volver en estos días a los símbolos de este paso del Mar Rojo, porque tiene que ver con la Pascua. Precisamente la Pascua es un paso, y la Pascua judía se conmemora el paso del Mar Rojo, la Pascua cristiana, el paso de la muerte a la vida. Y vamos a ver cómo se relacionan eso en próximos días. Pero la celebración cristiana y la celebración judía también van a eh, poner en estos días ritos muy antiguos eh, que tienen que ver con la pertenencia eh, a la comunidad hebrea o cristiana. Pero vayamos con los sucesos de la liturgia del día de hoy. Eh, Todos estaban, según la ley, preparando lo necesario para la celebración de la Pascua, ¿sí? Estábamos en el Pesaj, recuerdan que hablamos el domingo de el Pesaj, la celebración de la Pascua judía en el mes de Nisan, entre el 15 y el 22 de Nisan, con la luna nueva en el signo de Libra, ¿sí? La luna nueva de las relaciones, la luna nueva y la luna llena, perdón, estoy mal. La luna llena en Libra, la luna llena de las relaciones. ¿Y por qué en luna llena? ¿Por qué se elige la luna llena para estas celebraciones? Tiene que ver con que las celebraciones eran básicamente de noche y no había luz eléctrica. Entonces, el tener luna llena tiene esa connotación lumínica necesaria también para ver, sobre todo las cosas que se tienen que hacer afuera, ¿no? En el aire libre. Se olvidan que en el hemisferio norte están en la primavera, ¿sí? Entrando en la primavera, y muchas de estas celebraciones se realizaban, sobre todo los sacrificios en el exterior de las casas.
Pero vayamos a lo que pasa este martes santo. Jesús ingresa en Jerusalén y empiezan los problemas. Se acelera todo de manera muy rápida para que termine esto en la muerte y la crucifixión. Lo primero que sucede es, caminando hacia el templo de Jerusalén, dice, Jesús siente hambre y hay una higuera en el camino y se acerca para tomar unos higos y ve que la higuera no tiene frutos. Y lo que hace Jesús es maldecir a la higuera. Maldice a la higuera y le dice, y la seca, ¿sí? Porque al otro día cuando regresan, después de todo lo que vamos a relatar, la higuera está seca. Y Pedro le llama la atención a Jesús sobre eso. La idea que maldijiste ayer se ha secado. Y Jesús le dice, el que está seco por dentro, ¿no? Por más que tenga muchas hojas y muchos follajes, está seco por dentro, por eso no da frutos. No se trata de ser malo con la higuera, sino de dejar siempre dejar pensando a las personas, dejar pensando, reflexionando sobre sí mismos. Porque todo lo que hace Jesús todo el tiempo es invitar a las personas a mirar para adentro, a mirarse a sí mismos. Todo el mundo está mirando hacia afuera, juzgando a Roma, juzgando la opresión, los impuestos y todo lo demás. Y Jesús está todo el tiempo invitándolos a mirar hacia adentro. Hace muchos anuncios en este día, como ya comenté, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, pero hay algo que en el camino va sembrando también, a través de dichos que se recogen en parábolas, como si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero cuando muere da mucho fruto. Y está hablando de forma velada de lo que él sabe que va a suceder, ¿no? Para poder dar mucho fruto, para que esto que yo enseño sea comprendido y se divulgue, necesito morir, ¿no? Necesito que pase lo que tiene que pasar. Y él lo sabe. Y me quiero detener en algo particular de este día. Cuando llega Jesús a la puerta del templo de Jerusalén, monta en cólera. Literalmente monta en cólera, dicen que agarra un látigo, una puta, no sé cómo era lo que usaban, pero lo que usaban para flagelar a las personas en realidad. Toma un látigo que andaba por ahí y empieza a derribar a latigazos todas las mesas que están en la puerta del templo. La mesa de los cambistas, las mesas de los vendedores de la puerta del templo. Derriba todo en un ataque de ira. Estaba muy enojado. ¿Qué pasaba en la puerta del templo? ¿Qué eran esas mesas de cambio? Esas mesas de cambio tenían que ver con la venta de animales, con el comercio de los animales para el sacrificio pascual, ¿sí? De acuerdo a las posibilidades económicas de cada familia, se vendían diferentes tipos de animales, desde palomas hasta corderos, en la puerta del templo. Y se cobraba muy bien por esos animales, ¿sí? Y también se vendía esto de el perdón, ¿no? Lo que más tarde se va a repetir de alguna manera en la Edad Media en la Iglesia con esto de la venta de indulgencias, se puede decir. Pero tiene que ver con el comercio que se establecía en la puerta del templo para los sacrificios, ¿no? Como se necesitan los sacrificios para agradar a Dios, los sacrificios tienen que ser
no cualquier animal que tengas por ahí, sino animales que sean con determinadas características propias, ¿no? El cordero tiene que ser un cordero de 1 año, o de menos de 1 año, y todas esos protocolos que se pueden leer en el libro del Levítico, muy específico. Entonces no es cualquier animal, por eso se venden animales y se comercia muy bien con esos animales en la puerta del templo, ¿no? Y ahí viene, después de esta ira de Jesús, que le dice a los comerciantes de la puerta del templo: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, así con toditas las letras, ¿no? Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, el lugar santo, el lugar del encuentro con Dios, lo han convertido en una cueva de ladrones, porque le dan más importancia a todo este comercio y a la perfección de los animales y a estos detalles exteriores más que a lo que hay adentro de las personas y la relación con lo divino. Y empiezan los ayes. Hay 7 ayes de los que se habla en el Evangelio. Son ayes porque empiezan con el ay de Jesús contra los fariseos y los saduceos. Ay de vosotros. Y son 7 los ay de vosotros. Ay de vosotros que vivís de lo que le sacás a las viudas, de lo que le sacan a las viudas, ¿no? Porque cuando una mujer queda sola y sin marido, van a ofrecerle, era lo que hacían, ofreciéndole oraciones por el alma del marido y ahora, ¿no?, que quedó sola y toda esa historieta. Y a cambio de esas largas oraciones, cobran, y cobran muy bien, ¿no? Entonces, como que drenan lo poco que la viuda tiene, se lo meten al bolsillo sobre pretexto de largas oraciones. Ay de ustedes, ¿no?, que le roban a las viudas, a las personas que quedan indefensas o desvalidas de alguna manera económicamente. Ese es el primer ay. El segundo, ay de ustedes, fariseos, que recorren mar y tierra, dice, buscando un prosélito. Cuando lo encuentran, lo convierten en discípulo del infierno, ¿no? Lo convierten en un hijo del infierno, más que de lo que ustedes son. Como este interés en tener adeptos y inculcarles toda esta doctrina de purificaciones, de un montón de reglas de las que se agarran para juzgar la pureza o la impureza o la justicia o la injusticia de las personas. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen que está bien jurar por el templo o jurar por el altar, y no pasa nada. Pero si juras por el oro del templo o por la ofrenda que está arriba del altar, te convertís en un deudor y tenés que pagar un tributo. Y Jesús les dice ahí, ¿qué vale más, ¿no? El altar, donde se pone que santifica la ofrenda, el templo que santifica el oro, ¿no?, que es lo más valioso. Y ¿dónde ponen el acento estos sacerdotes y fariseos? Dice, el tercer ay, dice, hay de ustedes que pagan el diezmo de la menta, del comino, del eneldo, de las hierbas, de las especies, de los frutos de la tierra, ¿no? Pagan el diezmo y hacen pagar el diezmo a las personas de todo esto, pero descuidan lo más importante de la ley. O sea, están tan preocupados por cumplir estos detalles externos de la ley y descuidan lo más importante que tiene la ley, que es la justicia y la misericordia, ¿no?, la fidelidad a la palabra. Hay de ustedes, dice, que limpian el exterior, ¿no? Hay muchas purificaciones que de los vasos, de los platos, de los cubiertos, de los enseres,
que se utilizan para cada actividad que hacen en lo cotidiano y no se limpian por dentro, ¿no? Por dentro están sucios, están impuros, ¿no? Pero con esa pureza exterior tapan que por adentro no son puros. Hay de ustedes que son como sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera se ven muy bonitos y por dentro están llenos de podredumbre y muerte. Hay de ustedes que le edifican sepulcros a los profetas, pero adornan aquellos monumentos de los que consideran justos, diciendo que si ustedes hubieran vivido en la época de sus padres, no hubieran sido cómplices de lo que ellos hicieron, no hubieran maltratado y asesinado a los profetas. Dice, en realidad son hijos de aquellos, y lo demuestran haciendo esto, ¿no? Y el quinto, este es el último de los ayes, ¿no? Y en todos estos 7 ayes, que los fariseos y los saduceos allí están escuchando en la puerta del templo, es donde va creciendo la ira de los fariseos, ¿no? Esta ira de Jesús que después de dar vuelta a todas las mesas de cambio y destrozar todo lo que hay en el atrio del templo, ese comercio que se llevaba ahí, empieza a despotricar, ¿no? Hay ustedes, y cuando termina dice, son una raza de víboras, un nido de serpientes, ¿sí? Lo que incuban acá es simplemente malicia, injusticia, falta de misericordia, ¿no? Se quedaron con lo externo de la ley y no cumplen lo interno de la ley. Y ahí está el tema de convertir la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ¿no? Lucran con un comercio espiritual, pero no viven en coherencia con lo que tienen que hacer dentro y no ayudan a las personas a purificar el corazón, ¿no? Purifican afuera todo y no purifican el corazón. Y este es el discurso más grande y el más potente en contra de los fariseos. Y todo esto es como, está puesto en la liturgia del Jueves Santo también, del Martes Santo, perdón, como un símbolo de cómo la muerte de Jesús tiene que ver mucho más con los judíos que con los romanos, en realidad. Son los judíos los que los crucifican, los que deciden que tiene que morir, porque está descalificando a la clase dominante de Israel, que es la clase sacerdotal. No va contra el gobierno político, sino contra la clase sacerdotal. Porque el mensaje de Jesús no es un mensaje político, es un mensaje religioso. Es un mensaje espiritual. Porque no, hoy tengo que aclarar esas palabras porque confundimos espiritualidad con religión y no son la misma cosa, ¿no? Hoy día no son la misma cosa. En esencia son la misma cosa, pero confundimos hoy religión con pertenecer a una iglesia. Y la palabra religión en realidad es una palabra muy viejita que significa religar, volver a unir este ser humano encarnado, la conciencia encarnada con sus cuerpos sutiles, con la divinidad que lo habita. De eso se trata la religión, de eso habla la palabra religión. Pero como todas las palabras, con el uso las hemos desvirtuado y las hemos convertido en otra cosa y hoy entendemos religión por pertenecer a una iglesia, cuando no es eso en realidad. Por eso tenemos que hablar de espiritualidad.
Y el mensaje de esta semana es un mensaje espiritual y no un mensaje religioso, aunque se lo haya apropiado una iglesia. ¿Mm? Jesús no fundó ninguna religión, de hecho. El cristianismo no fue creado por Jesús. Jesús no se mostró como un líder religioso ni embanderó a nadie para formar una secta o una iglesia o una religión nueva. Eso fue creado como nosotros lo conocemos 4 siglos después. ¿Sí? Como nosotros los conocemos, empieza 4 siglos después. Y vamos a hablar en estos días también de la iglesia primitiva, o del cristianismo primitivo, de los primeros seguidores de Jesús, que no tenían nada que ver con esta iglesia que nosotros conocemos. Los primeros seguidores de Jesús y las enseñanzas de Jesús eran básicamente gnósticas. Y vamos a profundizar en eso un poco más mañana y el sábado. Pero la Iglesia Católica como institución de la que se han desprendido la Iglesia ortodoxa, o mejor dicho, de la Iglesia ortodoxa se desprendió la católica. Ahí hubo ese conflicto, ¿no?, con los patriarcas, los 5 patriarcas del antiguo cristianismo. Pero, y aparecieron todas las ramas protestantes que conocemos hoy día, que son un montón, se desprenden de esta Iglesia Católica, porque en realidad nacieron como su nombre, de protestar contra muchas de las normas o de los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces, todo esto que hoy el cristianismo, como lo conocemos en todas sus diversas ramas, está celebrando esta semana, habla de interpretar de diferentes maneras los evangelios. Y en general se quedan en esta interpretación muy superficial de lo literal. Hemos hablado ayer de que no habla de historia el evangelio. Y todos este evangelio de hoy, que habla de secar la higuera, de que el grano de trigo si no muere se queda solo, y de todos estos ayes a los fariseos y a los saduceos, hablan de otra cosa. No hablan ni de liturgia, no hablan de religión, no hablan de dogma, no hablan de prácticas, hablan de el corazón del hombre. ¿Qué pasa en el corazón del hombre? Y en el corazón del hombre individual, del ser humano individual. Solemos leer estos textos como algo histórico, se nos lo cuentan muchas veces como algo histórico, porque los fariseos y los saduceos eran así, y entonces Jesús es contra ellos, y no es contra ellos, y no es contra nadie en realidad. Es a vos que estás escuchando esto, a mí, y a cada uno de nosotros. ¿Con cuántas de estas cosas comulgamos en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces somos sepulcros blanqueados y mostramos por fuera lo buenos que somos o ¿no?, las buenas personas que somos, y por dentro guardamos rencores, guardamos ira, guardamos envidia, mentimos, robamos de manera solapada, nos quedamos con cosas que encontramos sabiendo de quién son y no las devolvemos? Hay muchos actos en nuestra vida que, si nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos, encajamos en alguno de estos 7 ayes. ¿En cuál de los 7 ayes necesito trabajar?
¿En qué lugar de mi vida estoy siendo un sepulcro blanqueado? ¿En qué lugar de mi vida estoy abusando de otros eh, a nivel económico o a nivel emocional o a nivel físico de alguna manera? Y a veces es muy sutil, porque hay algo de lo que no se habla en general en la religión, y es de los pecados espirituales. Hoy día hay una espiritualidad que se vende en redes sociales, que tiene que ver con esto de la apariencia muchas veces, ¿no? De hacer cosas afuera, de lo que hago afuera. O sea, soy espiritual si hago rituales, soy espiritual si me visto de determinada manera, si como de determinada manera, ¿no? Si soy bueno, si no como carne, por ejemplo, porque estoy en contra de los animales, si como carne, o si tiro plástico, estoy arruinando el planeta y tengo que cuidar el medio ambiente, y todas esas cosas eh, muchas veces nos etiquetamos. No es que esas cosas estén mal, ojo. El que quiere ser vegano libremente porque eso le hace bien a su salud, me parece maravilloso. Pero el tema es el juicio al que no lo hace. ¿Mm? Si yo soy vegano porque yo lo elegí, pero me puedo sentar a una mesa y compartir con el otro que quiere comer carne y está bien, y no lo juzgo, es maravilloso. El tema es cuando si juzgo y critico al que no hace las cosas como yo las hago, ¿no? Cuando creo que mi verdad es la única verdad y me creo con derecho a juzgar a los demás porque piensan o hacen o viven de manera diferente a mi verdad, a la que yo eh, embandero como verdad. Que está bien que la embandere, pero es la mía. Y no es la del resto y no tiene por qué ser la del resto. Y cuando le falto el respeto a la verdad del otro, cuando critico al otro porque no cuida el ambiente o porque no hace determinadas prácticas que yo considero buenas y necesarias, estoy siendo un fariseo, estoy siendo un saduceo, porque estoy jugando al otro de acuerdo a mis parámetros. Y eso es lo que hacían los fariseos y los saduceos, ¿no? En la espiritualidad hoy se habla de la gente despierta y la gente dormida. Entonces, muchos de los que decimos estar despiertos, miramos con condescendencia o con lástima o con aire de superioridad a los que están dormidos, según nosotros, entre comillas, porque no trabajan su vida espiritual o no hacen este camino adentro como nosotros lo hacemos, ¿no? Y esto es una falta de respeto. Y eso es una falta de respeto. Y eso es un juicio que estamos teniendo. Entonces, ojo, ojo con eso. Ojo con no respetar las elecciones y los procesos de los demás, sean quienes sean y elijan lo que elijan. El amor que viene a predicar Jesús abarca a todos los seres vivos. ¿Sí? Amar incondicionalmente es amar al despierto, al que camina conmigo, y es amar a todos los que no me gustan, a todos los que están en cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo espiritual. Amar a los delincuentes, amar a esas personas que viven en la calle tiradas y a las que a veces me cruzo a la vereda de enfrente porque les tengo miedo. El amor tiene que ver con vivir sin miedo, con vivir sin miedo al otro, sea quien sea, porque es un ser humano. Y es libre de elegir su manera de vivir como quiere. Y yo no tengo que
hacer nada para cambiarlo. Lo único que puedo cambiar es mi manera de relacionarme con esas personas y relacionarme desde el amor. Entonces, ¿cuántos de estos ayes me caben a mí? De esto va la Semana Santa, de mirar adentro, de dejar de mirar al pobre Jesucito, todo lo que le hicieron, cómo lo torturaron, cómo, ay, qué horrible, ¿no? Qué horrible los judíos, qué horrible los romanos, qué historia espantosa. eh, y este versito de gracias a que toda esa tortura y todo ese sufrimiento macabro que se ha recreado en muchos, en Hollywood, mucho, eh, para salvarme de un pecado, ¿no? Para salvarnos del pecado. En realidad lo que nos vino a decir es, miércoles, esto es lo que tienen que hacer ustedes para resucitar, ¿ok? Tienen que morirse. El grano de trigo no se muere. Si no se mueren, y no habla de una muerte física, si no se mueren cada día al ego, a las propias verdades, al juicio, no van a dar fruto. No van a hacer lo que vinieron a hacer a esta tierra. ¿Sí? Yo tengo que morir y tengo que morir de esta manera, y elijo morir de esta manera, porque de esta manera es que mi mensaje se va a expandir. Y lo tenía muy claro. Si Jesús no hubiera pasado por esa muerte y no hubiera resucitado, el cristianismo no existía. Solo con el andar por la tierra se lo hubieran olvidado o hubiera sido hay un momento, una secta menor. Todo el marketing eh, que se le dio a la persona de Jesús, porque convengamos que no ha sido el único Cristo en esta tierra. Ha habido muchos maestros grandes, eh, tanto en Oriente como en Occidente. Eh, y el marketing se lo dio de toda esta tragedia, ¿sí? Toda esta tragedia hizo que un montón de gente empezara a compartir muchas de las cosas. Recordemos que los evangelios fueron escritos a fines del primer siglo, ¿sí? Dice, a partir del año 70-80 de nuestra era. O sea, ya hacía más de 40 años que Jesús había fallecido cuando se escribieron los primeros evangelios. Entonces, dejemos de hablar de historia, porque cuando uno escribe, y pónganse ustedes a escribir algo que les pasó en la infancia, van a escribir como lo recuerdan hoy, no lo van a escribir tal cual sucedió en la infancia. Y hoy recordamos lo que emocionalmente nos afectó, ¿sí? Lo que tuvo un impacto emocional en mí es lo que recuerdo. No recuerdo lo que hice cada día mientras fui creciendo, no lo recuerdo. Recuerdo las cosas que me impactaron emocionalmente, recuerdo aquello que me marcó de alguna manera, de manera bonita o de manera dolorosa. Y los escritos de los evangelios hablan de eso, de lo que a los que escribieron les impactó más, y lo escribieron de distintas maneras. Yo quiero traer algo que no hablé ayer, de la unción de Betania. Ayer hablamos del Evangelio de Juan, de Marcos y de Mateo, pero Lucas tiene una visión diferente de la unción de Betania. Y dice que la mujer que llega, cuando Jesús está cenando, no me acuerdo dónde la ubica Lucas, si en la casa de Simón el leproso o en la casa de Lázaro, no lo recuerdo en este momento, pero no importa. Dicen que vino una mujer, entró una mujer donde estaban cenando, una mujer que era una ex prostituta, una mujer de mala vida,
de la que Jesús había expulsado 7 demonios, dicen por ahí. Y hablan de que al derramar el perfume en los pies, los fariseos que estaban allí, en la casa de Lázaro era, porque habían ido a ver a Lázaro, que había sido resucitado, ¿no? Tratando de entender qué había pasado ahí. No se olviden que era una familia adinerada y tenían relación con los poderes religiosos. Todo lo que oliera riqueza, los poderes religiosos de la época lo estaban en contacto de alguna manera. Y comentan, acá no se habla de que Judas dijo algo, los que comentan son los fariseos que ven lo que está pasando. Dicen, si este fuera un profeta, sabría quién es que lo está tocando. Sabrían quién es esa mujer. No permitiría que lo tocara los pies. ¿No? Ese juicio otra vez. Y esta visión de Luca también habla de, siempre lo que se conserva es una mujer y unge a Jesús. La mujer, el perfume de nardo, porque repite lo del perfume de nardo, la mujer, el perfume de nardo y Jesús que es ungido. Esos son los elementos que se repiten en los 4 evangelios. Todo lo demás varía de un relato al otro. Entonces, eso fue lo que les llamó la atención a todos en ese momento. Por eso rescaté ayer el simbolismo del perfume de nardo, la riqueza, digo, por más que es muy raro, ¿no? Una mujer prostituta, que no es precisamente una mujer rica, tuvieron un frasco de perfume de nardo, que era carísimo. Entonces, hay cosas que tenemos que tomar con pinzas muchas veces. Simplemente si nos ponemos a ver cómo se vivía en la época y a indagar un poco sobre la cultura, ¿no? Y el rol de la mujer y cómo socialmente estaba constituida la sociedad y la cultura del momento. Así que en lo que coinciden los 4 es que era una mujer con un frasco de perfume de nardo que derrama en los pies o en la cabeza de Jesús, lo unge a Jesús. Y eso hablamos ayer, ¿no? Jesús ungido con una fragancia potente narcótica, ¿no? Mareadora, que se usaba, supongo que en dosis muy pequeñas, mezclado con otras hierbas para ungir a reyes y sacerdotes. Y los fariseos protestan acá en el Evangelio de Lucas. Y son estos fariseos a los que Jesús va a acusar de, ¿no? Todo lo simbólico de los sepulcros, todas esas comparaciones que hacen, ¿no? Con sepulcros blanqueados, ¿sí? Los que buscan prosélitos para convertirlos al mal de alguna manera, convertirlos en hijos del infierno, los que abusan de los más necesitados con excusas de que necesitan oraciones largas, ¿no? Cosas muchas que se repiten, se siguen repitiendo hoy, de manera, y a veces juzgamos, a veces comparamos esto, por ejemplo, con que la gente pague por una misa. Digo, son cosas diferentes. Digo, hay cosas que van al sustento, hay parroquias muy pobres que se sustentan con donaciones de la gente que quiere colaborar. Y Jesús acá va al interior de las personas, no va a la institución. Él no ataca a la institución religiosa, no ataca el templo de Jerusalén, no ataca a los sacrificios.
Lo que ataca es el modo en que los sacerdotes, los fariseos y los escribas abusan y hacen uso de eso. ¿Sí? Y tenemos que aprender a discernir y a dejar de juzgar, básicamente a dejar de juzgar. Creo que eso es lo más importante que nos trae este evangelio del día de hoy, esta liturgia del día de hoy. Este martes santo, para cerrar, compartir, me está dando el sol en la cara, me está molestando. Son las 7, 8 menos 20 de la mañana acá amaneciendo. Y eh, martes santo, quería cerrar, es un martes que pasa muy silencioso en lo que se refiere a rituales, y que muchas comunidades, sobre todo en España, a mí me llama mucho la atención lo que pasa en España en el Martes Santo. Es un día donde cofradías de todo tipo y color, con nombres de distintos santos y de distintas advocaciones a las llagas de Jesús, al Cristo doloroso, sufriente y no sé cuántas cosas. En Venezuela hay una a San Pablo, no me acuerdo qué. Salen en procesiones penitenciales por todos lados. En cada cofradía española se organizan procesiones por las calles, llevando a su patrono correspondiente, o a su advocación correspondiente de Jesús, haciendo oraciones de penitencia. Es un día de penitencia. Y tiene que ver con esto de los ayes, reconocer mis debilidades, mi sombra, como hablaríamos hoy en la jerga que se utiliza en la espiritualidad. Mi sombra, mi parte oscura, eso que no me gusta de mí, eso que sé en que soy mala, eso que internamente trato de esconder para que nadie lo vea. Eso, ese lugar donde me miento a mí mismo, ese lugar donde me traiciono a mí misma en mi vida cotidiana, en mis relaciones con los demás. Y esos lugares donde no hago lo que tengo que hacer o no digo lo que tengo que decir por miedo al que dirán o por miedo a la represalia o el juicio ajeno o a perder un trabajo o a perder una amistad. Esos lugares donde yo me traiciono, donde traiciono lo que realmente dentro mío eh, pulsa por salir, lo que realmente quiero, lo que realmente eh, predico muchas veces hacia afuera y no estoy siendo coherente, ¿no? Y es muy bonito y muy impresionante la cantidad de procesiones penitenciales que ocurren el día de hoy. Investiguen, métanse en Google, no es mi idea en esta discusión, pero métanse en Google a chusmear lo que está sucediendo en muchos lugares hoy, en estas procesiones, de gente que se reúne para hacer penitencia, juntos, en procesión, a reflexionar sobre sus propias faltas, su propia incoherencia. No me gusta la palabra pecado porque también está como muy eh, mal entendida. Y, y todos tenemos eso. Todos tenemos eso. Y este día en particular y el día de mañana son días que nos invitan a eso, a ir adentro y a no juzgarme, sino a mirarme. A mirarme, a mirar esos lugares donde soy incoherente, donde me traiciono, donde no soy transparente hacia afuera con lo que predico. Creo que la palabra incoherencia es la que mejor lo define, y reflexionar en eso. Porque es ahí donde tengo que trabajar. Y es ahí donde tengo que cambiar. Y es ahí donde tengo que morir. A eso es a lo que tengo que morir para dar fruto.
para dar mucho fruto. Es a eso a lo que tengo que ir. No porque va a desaparecer de mi vida, sino porque lo tengo que reconocer y lo tengo que mostrar. Conectar con la vulnerabilidad es el gran título, diría yo, de esta semana. ¿Qué hizo Jesús cuando agarró a latigazos a las mesas de cambio? Mostró su ira, mostró su vulnerabilidad y eso lo llevó a la cruz. ¿Qué hizo cuando empezó a decirle a los fariseos, ay de ustedes, ay de vosotros, ¿no? Que hacéis esto, 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 esto y esto. Miren para adentro. No le importó lo que iban a decir, no le importó lo que iba a suceder, pero su verdad era esa. Y esa fue su misión. Para eso vino a la tierra. Para eso decidió aceptar ese, que podía haberlo rechazado, porque lo aceptó libremente también. Podía haberlo rechazado cuando fue tentado en el desierto al principio de su ministerio y no haber sido quien fue. Porque somos libres. A veces nos olvidamos que Jesús es un hombre. Fue un hombre. Lo humano de Jesús en esta ira que muestra hoy. A mí me gusta mucho porque siempre se nos muestra como el Jesucito tierno, pacífico, amoroso, que quería a todos, que hablaba con dulzura, que se nos pinta, ¿no? El misericordioso, el tierno, el dulce. No, era el iracundo también y el que ya no toleraba más la hipocresía. La hipocresía de una religión que se quedaba en la forma y en el afuera y no tenía sustancia dentro del corazón de los hombres. ¿Cuánto de eso hay en mí? ¿Cuán hipócrita soy en lo que muestro hacia afuera cuando no trabajo hacia adentro? Ojo, voy a tener que trabajar hacia adentro toda la vida. No se trata de darme palos, se trata de reconocer que soy incoherente, se trata de reconocer de que soy vulnerable y de que los demás lo vean, está bien. Y es necesario que los demás lo vean. ¿Para qué? Para no convertirme en un soberbio espiritual, para no caer en esos pecados capitales de la espiritualidad. ¿Sí? La soberbia, la envidia, la gula hoy día pulula espiritual, con esto del exceso de información también. Esas personas que hacen 6 retiros por año, se toman, viven pendientes de qué más hacer, qué más, ¿no? Porque parece que ser espiritual es eso, ¿no? Hacer media docena de retiros por año. Estoy hablando de los que los van eh, a tomar y también a veces de los que los facilitamos, ¿no? Parece que necesitamos hacer ese tipo de cosas para sentirnos espirituales, sino también somos espirituales cuando nos enojamos con justicia por algo que realmente está mal, que está dañando a otros, como en este caso estaba dañando la vida espiritual de las personas, esta manera en que los fariseos y los saduceos manejaban el culto. Y plantarnos. Estamos con mucha energía de Marte, el mes de abril es el mes de Marte, ¿sí? Con este equinoccio, que estábamos dentro de esta energía, la Pascua es esta energía. La Pascua es la energía del equinoccio, es la energía de Uttara, es la energía del huevo que se rompe, para que nazca el pollito. Es la energía de la muerte que tenemos que morir cada uno de nosotros para poder nacer
a una vida nueva, para poder resucitar. La Pascua nos viene a decir, a recordar que tenemos que morir. Y tenemos que morir muchas veces internamente. Y tenemos que llorar. Y tenemos que sudar sangre, como vamos a ver el jueves. Muchas veces para evolucionar y para crecer. ¿Mm? Y tenemos que ser traicionados. Tenemos que pasar por todo. De maneras a veces más cruentas y más dolorosas, y a veces de maneras menos dolorosas emocionalmente, pero más dolorosas económicamente, porque hay dolores de todo tipo, ¿no? Dolores financieros, dolores emocionales, dolores físicos, enfermedades, hay de todo. Y cada uno tiene que pasar su propio proceso, su propio dolor en el momento de la vida en que se encuentra. Y todos pasamos por todos en algún momento. Así que abracemos esos momentos, porque esos son los que nos purifican. ¿Sí? Miremoslos con cariño a esos momentos y elijamos habitarlos, elijamos estar ahí. Como Jesús eligió ir a la pasión. No fue algo que se les ocurrió a los judíos, a los romanos. Es algo que él eligió y que él decidió libremente. Y nos olvidamos de eso. Así que bueno, ya lo hice muy largo el día de hoy esto. Mañana volveremos y mañana vamos a hablar de Pedro y de Judas y de el gnosticismo, un poco de la primera iglesia, que tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Así que nos despedimos por el día de hoy. Y para despedirnos quiero cantar la primera estrofa de la secuencia de difuntos. ¿Por qué? Porque habla del día de la ira, el día terrible en que seremos juzgados. Fue un poco lo que hizo hoy Jesús con los fariseos, ¿no? El día terrible, el día de la ira, donde seremos juzgados. Y ya vamos a hablar del juicio. ¿Qué significa el juicio? No será hoy porque me tendría que hablar 2 horas más. Pero siento cantar esto, ¿sí? La primera estrofita porque es muy larga. Dies irae, dies illa, solve seclum infabila, desde David cum Sibila, quantus tremores futuros, quando juvex venturus, stricta vitis discursus, Ugamirus marchensus. Bueno, me olvidé la letra. Pero es un poco así. Se las voy a cantar entera por ahí el sábado santo, puede ser. Pero habla de este día terrible, el día de la ira, en que habla del juicio final. Es medio apocalíptico. Es la secuencia del día de los difuntos, ¿no? El día en que eh, todo lo que hicimos o no hicimos será puesto en la balanza, el corazón será puesto en la balanza junto a la pluma de Mat, como dicen los egipcios, y será pesado a ver si está livianito o si pesa mucho. ¿Mm? Así que, de acuerdo a cómo hayamos vivido. Nos quedamos por aquí hoy y nos encontramos mañana. Que tengan un bonito martes y a tomarse esos ratos para ir adentro y cuestionarnos dónde estamos parados en este momento, en nuestra vida espiritual. Hasta mañana. Un abrazo grande. Chao, chao.